Nueva vez nos acompaña nuestro amigo, el educador, escritor también, Danny Shaw. Danny Shaw que es un ciudadano estadounidense, pero tiene una gran experiencia, ha estudiado muy de cerca todo el devenir de Hispanoamérica. Ha estado, por supuesto, en República Dominicana, ha estudiado movimientos sociales como el Falpo a profundidad. Escribió un libro muy incómodo hace unos años sobre los desvividos en movimientos sociales y huelgas en gobiernos como los de el mismo Leonel Fernández. Así como usted lo oye, ¿no? Que tan demócrata que se oye, ¿no? Pero vamos a hablar con Danny Shaw porque ha estado recientemente en Haití y queremos saber qué ocurre por allá, qué pasa con esto de las pandillas. Danny, a nosotros nos habían dicho que ya el fin de las pandillas estaba cerca. Nos han dicho muchísimas cosas respecto de eso, pero siguen reinando, siguen campante como el hombre aquel del whisky ese famoso. ¿Cómo vamos? Buen día, Edwin. Buen día, José. Gracias por la invitación. Sí, yo vine a Haití precisamente por eso. Tengo las últimas 3 semanas escuchando al pueblo haitiano, tratando de profundizar. ¿Dónde está Barbecue? Él tiene ya más de 2 semanas desaparecido, si está muerto. Hicieron fuertes ataques con drones. El grupo de Eric Prince, quien fue el viejo ejecutivo de Blackwater, que cometió cuantas violaciones de derechos humanos en Irak, en Afganistán y el Medio Oriente. Entonces estoy aquí escuchando al pueblo haitiano, tratando de entender, porque el 7 de febrero está supuesto a ser el día de la Constitución, están supuestos a tener elecciones, pero no hay ninguna posibilidad de que ellos puedan hacer elecciones con toda la violencia. Todavía hay una gran parte de el pueblo de Puerto Príncipe, la población está todavía en las calles, están en los centros de damnificados sin ningún apoyo del Estado. Entonces el CPT ahora, el llamado Comité de Transición Presidencial, está en pelea con Didier, que es el primer ministro. Entonces eso está feo. Hay que analizar entonces la coyuntura política porque puede haber mucho más violencia. Muchos haitianos sospechan sencillamente que Barbecue está escondiendo, esperando sus próximas órdenes, pero que no lo asesinaron porque lo necesitan, porque fue él que limpió los barrios populares los últimos 8 años de toda la resistencia, y son cientos de miles de familias haitianas que son las víctimas. Wow, wow. Y a ver, ¿qué te dice el pueblo, Dani? ¿Qué te dice la gente en Haití? ¿Cómo ven las cosas? ¿Qué nivel de credibilidad puede tener esa junta que está gobernando Haití? Filaimé, que se llama, ¿no? Creo que Sí, sí. el principal, digamos, Didier el presidente de esa Fils. junta directiva o el primer ministro, no sé, el que está a cargo en Haití. ¿Cómo la gente lo ve? ¿Qué la gente espera de esto que está pasando, de estos tipos que están gobernando? La población haitiana es muy consciente y desafortunadamente sus voces casi no pasan. Por eso yo siempre hago esos esfuerzos y a veces tengo que viajar 2, 3 horas para encontrar una conexión de Wi-Fi estable. Pero lo que pasa es que hay más o menos dos grupos. Está el CPT, el Comité Presidencial de Transición, y está el primer ministro, Didier Fils-Aimé. Y ellos están en disputa, porque ahí está el Mm. dinero. El que gana esa disputa a partir del 6 y 7 de febrero, ellos van a poder seguir yendo a Washington, colectando todo el dinero, supuestamente para combatir las bandas. Pero ¿por qué esperaron ese último mes para lanzar los drones contra Barbecue? ¿Por qué esperaron 8 años? ¿Por qué esperaron cuántos masacres en La Saline, en Gran Ravine,
en Cité Soleil. Eso es como decir masacres en Cristo Rey, en Villamé, en los Guaricanos. Si ellos de verdad tuvieron interés en frenar las bandas paramilitares, que siempre están armados con armas que vienen de dónde? Vienen de los Estados Unidos, vienen a través de barcos en las puertas principales del país, hay puertas escondidas de Gilbert Bigio y esos grandes señores de la guerra que son multimillonarios, no tienen nada de pobreza, es un 99.9 que son pobres, que están pasando hambre, pero esos señores que están arriba son ellos que tienen la facilidad de entrar en una economía criminal con armas del norte. Y yo he hecho un estudio que yo publiqué, que es $1 trillón de cocaína que sale de Colombia, Perú, Ecuador, y mucho de esa cocaína pasa por Haití. Entonces, es falso que Haití no tiene utilidad para el imperio gringo, por ejemplo. Y eso no podría pasar sin la DEA, sin la CIA, sin la embajada gringa. Es muy incómodo todo lo que yo tengo que hablar. Y el pueblo haitiano lo hablo todos los días, pero lo hablo en su lenguaje, que es un lenguaje africano, el creol. Y desafortunadamente en mi país no los estamos escuchando. Y otra cosa, hablaste de Gilbert Billo. El pueblo haitiano sabe de Gilbert Billo, o sea, sabe de la relevancia que tiene él, del protagonismo que ha tenido en toda esta debacle, toda esta desazón que ellos están viviendo. Sí, sí, el pueblo sabe. Lo llaman una mafia árabe europea, saben de su ascendencia, saben que son pocas familias que controlan la economía del país, trabajan muy de cerca con la embajada gringa, tienen sus mansiones, es algo muy, muy incómodo. No va a haber ninguna justicia para el pueblo haitiano y no va a haber realmente lo que el pueblo dominicano quiere, ¿verdad? Es tranquilidad, que los problemas de Haití no se convierten en problemas dominicanos, porque no son problemas dominicanos. Pero mientras que hay un gobierno de Luis Abinader, Danilo Medina, antes y gobiernos que cooperan con la llamada comunidad internacional, el FMI y esos oligarcas ricos haitianos que realmente no tienen nada de haitiano, pero controlan la economía, el tráfico de armas. Aquí se habla mucho también de tráfico de órganos. Se ha hecho algunos estudios en cuanto a eso y es interesante porque ahora en la prensa dominicana se está mencionando mucho el secuestro, la desaparición de niños, que en Haití eso se ha convertido en un gran negocio. El secuestro aquí es un negocio de las pandillas. Pero están entonces esos dos grupos, el CPT y el primer ministro, y ellos están peleando, porque ellos no quieren soltar el poder. Por eso está ese conflicto político. El pueblo haitiano no se identifica con ninguno de esos dos grupos. Ellos saben que ambos grupos son cómplices en la promoción y en la defensa de lo que ellos llaman Projet Lamont, un proyecto de la muerte, el proyecto terrorista de barbecue. Y bueno, Edwin, tú sabes que yo tuve ese enfrentamiento con barbecue, porque Exacto. barbecue, después de quemar a un gueto, a un barrio popular, va a TikTok, va con sus patrocinadores, Kim Ives, Dan Cohen, y en las redes sociales se pinta como que él es el Francisco Camaño de Haití. Y nosotros que somos los sabios en el mundo habla inglés, yo no podía permitir que él siguiera con sus mentiras, porque Barbecue realmente en las redes sociales no está hablando con el pueblo haitiano, está hablando con la comunidad internacional, tratando de camuflajearse como Robin Hood, el héroe de Haití, que es completamente falso. Dani, algo que yo todavía no termino de comprender. Si los Estados Unidos con la nueva administración de Donald Trump, pues empezó a arrestar familias haitianas que financiaban o financian las pandillas en Haití. Algo que en el gobierno de Joe Biden pues no se dio. Y luego de esa lista que Canadá hiciera pública
donde enumeraba las familias haitianas y empresarios que estaban financiando las pandillas en Haití. El gobierno demócrata no hizo absolutamente nada. Luego entonces Donald Trump viene y por lo menos hubo unos cuantos arrestos de gente muy importante como los bulos. Pero Billo pues no ha sido mencionado por las autoridades de los Estados Unidos, y Billo fue mencionado por Canadá como uno de los principales en el financiamiento de las pandillas haitianas. Billo, como tú sabes, es el dueño de la Texaco aquí en la República Dominicana y tiene muchas inversiones, tiene gente o tuvo gente de su entorno pues trabajando directamente con el gobierno dominicano. ¿Qué es lo que protege al grupo de GB Group? ¿Qué es lo que los Estados Unidos puede alegar en desligar a Gilbert Billo de esas acusaciones de Canadá? Es una muy buena pregunta. Lo que entendió el pueblo haitiano de esas últimas sanciones contra Dimitri Volb y otras familias adineradas, oligarcas, es que siempre en la oligarquía haitiana hay divisiones. Y hay un grupo que está conectado con Trump y la administración de Trump, y hay otro grupo que está más con los Clintons y ese capital extranjero. Pero ambos grupos serían grupos multimillonarios y billonarios y vendepatrias. Pero la gente de Trump es con Eric Prince y hay grandes intereses paramilitares aquí. Todos esos drones es un gran negocio. Entonces parece que la estrategia de Trump es combatir la violencia con más violencia. Claro, cuando nosotros vimos 3 casas de barbecue, porque barbecue vive con piscinas y vive con grandes lujos, y uno pregunta, pero si tú eres un Robin Hood, ¿por qué tú vives con todo eso lujo? Entonces, claro, la población celebró la explotación de esos castillos de barbecue. El problema es que en esos guetos viven familias y no es su culpa que son de ahí. Y había más de 100 inocentes que se murieron. Y a Eric Prince, a esos grandes intereses privados, militares, no le interesa nada esas cifras de haitianos traumatizados. Bueno, yo tengo 28 años desde la primera vez que salí de Navarrete y crucé la frontera en Dajabón para Guanamé. 28 años escuchando al pueblo haitiano en su idioma africano, y nunca he visto un periodo de tanta violencia como los últimos 5 años. Cientos de miles de familias desplazados vivían sí con pobreza, pero tenían su casa, tenían su rancho, tenía algo de estabilidad. Todo eso con barbecue se desvaneció. Y eso va mucho más allá que barbecue, pero por eso el pueblo desconfía. Ellos piensan que barbecue está escondido por si acaso hay otra revuelta. Llaman a barbecue, él viene con todos sus soldados, terroristas, con todas sus ametralladoras gringas y vuelven a cometer masacres para limpiar entonces esos barrios. Aquí hay muchos rumores siempre en Puerto Príncipe que ellos quieren hacer algún Disney World, ellos quieren hacer un proyecto igual que en el Bronx, en Harlem, Nueva York, en los barrios, en los vecindarios dominicanos. Saquen los dominicanos porque están en Manhattan, están cerca a Wall Street. Ellos quieren esos vecindarios para crecer la economía. Sacan los pobres para reemplazarlos. Los haitianos hablan siempre de eso, que es un proyecto para que se puede invertir y hacer gran dinero en la capital haitiana, desapareciendo cuantas comunidades que eran comunidades pobres. Entonces el pueblo dominicano sufre también por la presión de la migración, pero la raíz de la migración es que no haya estabilidad política, y a los gringos y a los oligarcas, y yo diría también que muchos de los grandes figuras en la República Dominicana no les interesa para nada una verdadera estabilidad. Bien, bueno, interesante lo que dices. Primero, el asunto de quemar la pólvora, que deja mucho dinero. Quizás por eso no vemos que esto se ha acabado,
con no solamente los Estados Unidos, que es la potencia, un Estados Unidos que demostró una capacidad única como para sacar un presidente de un país sin bajas ni nada y que entonces Barbecue le lo está poniendo a pasar trabajo no solamente a Estados Unidos, sino a una alianza de la comunidad internacional. Y no pueden con Barbecue. Pero lo que acaba de decir Dani es que quemar pólvora en el camino puede dejar mucho dinero. Y también otra cosa que dices sobre desplazar a los pobres de allí que van huyendo de la pólvora quemada. Eso lo que acaba de describir es la doctrina del shock de Naomi Klein. De Naomi Klein. Ujú. Explícalo para que la gente sepa. Dani lo acaba de decir. La O sea, doctrina están shock, haciendo la que la doctrina gente abandone sus tierras corriendo para hacer proyectos allí. Claro. Hacer proyectos turísticos y es lamentable eso. Y lo que acaba de decir Dani también, que nosotros... Una riviera. Sí. ¿Para dónde va ahí esa gente? ¿Para dónde? ¿Para el mar? No, No. para acá. Para Jimaní, van para Jimaní. Exacto, van para Jimaní. Sí. Van Y para yo me Jimaní. río con un cierto sarcasmo, una cierta ironía, porque hay muchos politiqueros y hay muchos streamers que dicen que son expertos de Haití y realmente no han llegado al terreno para entender la complejidad y que sí, de verdad el pueblo dominicano no es anti-haitiano por naturaleza, es por necesidad. Ellos tienen problemas suficientes consiguiendo su propio agua, electricidad, comida, trabajo, para que otro pueblo más pobre venga encima. Eso está muy difícil, pero hay una falta de sinceridad y conciencia crítica en la clase gobernante de mi país y del país de ustedes. Ellos no quieren justicia social y económica para Haití. En el 2004, ¿quién fue que apoyó a Guy Philippe con el golpe de Estado contra Aristide? ¿Cuánto apoyo llegó de los generales y del ejército de mi país y de tu país? Entonces, hay muchas cosas incómodas, pero quiero que una audiencia dominicana pueda entender la raíz de la crisis. No se fabrica armas en Haití. No se fabrica, no hay una cultura de cocaína, ni en el país, tal vez con los hijos de papi y mami hay un poco de cocaína, pero en Haití, en República Dominicana, la cocaína no es común. Es esa economía criminal, como se llama, de Haití. Esos son grandes intereses que están atrás de eso, pero es el pueblo haitiano el que más sufre y indirectamente también el pueblo dominicano también. Definitivamente. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Quinta Pata. De seguro que vamos a seguir contactando contigo porque necesitamos entender lo que pasa en Haití y de primera mano. Y más con un hombre con el que se enfrentó, con el que se enfrentó el mismísimo Barbecue. O sea que no es, ya tú tienes un rango, Dani. Rango de loco. Ya no tiene un rango. Sí, tiene un rango porque el hombre sigue ahí. El hombre más buscado de Haití está dentro de Haití todavía. Y eso no se puede explicar. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros aquí en La Quinta Pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.